Bueno, muy bien. Buenos días. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en estas actividades de las aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. Hoy nos acompaña alguien muy especial pues para nuestra sesión, especialmente para mí. Fue mi profesora durante un fellowship que hice en Madrid y yo creo que la doctora Pilar no necesita mucha presentación, una presentación muy corta porque posiblemente la gran mayoría de ustedes la conocen. La doctora Pilar Escribano es cardióloga clínica, es la coordinadora de la unidad de hipertensión pulmonar del Hospital Universitario 12 de Octubre en la ciudad de Madrid. Ella es la coordinadora del registro REAP, que es el registro más grande que tiene España en hipertensión pulmonar y uno de los registros más importantes en Europa. Es directora y profesora además del máster de hipertensión pulmonar de la Universidad Complutense y es coautora y miembro del grupo de trabajo de diagnóstico y tratamiento de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2022. La doctora Pilar hoy nos va a hablar sobre el manejo del paciente crítico, nos va a dar un acercamiento práctico. Como siempre saben, al final de la presentación de Pilar, por favor, las personas que tengan preguntas levanten la mano. Aprovechemos mucho este espacio, que es difícil tener acceso a una persona como Pilar, especialmente con la posibilidad de tener un poquito de tiempo para poder hablar con ella y zanjar algunas dudas. Pilar, hoy nos acompañan varias personas, cardiólogos, internistas, especialistas en medicina crítica, personas de Bogotá, incluso del Hospital Santa Clara y del programa de formación de cuidado crítico y neumología de la Universidad del Bosque. Las personas se están conectando porque desafortunadamente coincidió con un paro de taxistas que hay hoy en nuestro país, entonces están llegando tarde por dificultades de transporte. Pero bueno, otra vez, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Ojalá en algún momento pueda ser presencial. Adelante, Pilar. Muchísimas gracias, Luis, por tu amable presentación y bueno, pues para mí siempre es un gusto saludarte. Nos recuerda los años de juventud y eso siempre es bueno. Bueno, vamos a hablar hoy de un aspecto que generalmente no se suele tratar mucho cuando se habla de hipertensión pulmonar, pero probablemente sea un aspecto en el que tenemos que asumir que el paciente crítico con hipertensión pulmonar tiene una elevada mortalidad. Se estima que casi el 40% de mortalidad de los pacientes que están en una UBI con hipertensión pulmonar severa. Las posibilidades de supervivencia, por tanto, pues son casi como lanzar una moneda al aire. Pero yo creo que estamos también siendo capaces cada vez más de entender mejor este proceso y de manejarlo mejor. Por tanto, hoy vamos a intentar centrarnos en este punto. Este es mi conflicto de intereses. Y bueno, probablemente la primera reflexión es algo que nos han planteado las últimas guías clínicas, y es que entendamos que la hipertensión pulmonar no es una enfermedad rara que nunca vamos a ver. La hipertensión pulmonar está presente en el 1% de la población mundial. Y digo hipertensión pulmonar y no hipertensión arterial pulmonar. ¿Por qué? Porque también hemos aprendido que en la insuficiencia cardíaca izquierda y en la patología respiratoria evolucionada, especialmente en la fibrosis pulmonar, nos vamos a encontrar que la hipertensión pulmonar puede ser la que realmente marque el pronóstico, y de ahí el cambio que se le ha dado el nombre. Y ahora, en lugar de ser hipertensión pulmonar secundaria, cardiopatía izquierda o patología respiratoria, se dice asociada. Porque tal y como vamos en la gráfica de la derecha, podemos ver que las hipertensiones pulmonares que tienen realmente un peor pronóstico es la hipertensión pulmonar severa asociada a la patología respiratoria y la hipertensión pulmonar severa asociada a la cardiopatía izquierda. Es decir, la hipertensión arterial pulmonar, que era la que siempre habíamos tenido nosotros en la cabeza, o la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que se produce como una complicación de una embolia de pulmón, tienen a día de hoy mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque tienen una línea de tratamiento definida. Por tanto, la primera reflexión es saber que cuando nosotros nos encontramos ante un paciente crítico con hipertensión pulmonar severa, no sabemos qué tipo de hipertensión pulmonar y ese tiene que ser lo que dirija nuestra primera aproximación al manejo del paciente. Y además, también en las nuevas guías clínicas se nos manda un mensaje muy claro. Cuando nosotros en cualquier hospital encontremos un paciente con semiología de hipertensión pulmonar, es decir, situación de fracaso derecho, con síncopes, no perdamos el tiempo. Esto es
algo parecido a cuando yo tengo un dato sugerente de que tengo un accidente isquémico transitorio o de que tengo una angina progresiva. Tengo que referir de manera inmediata a ese paciente a un hospital, porque de que el paciente llegue a tiempo puede definir las posibilidades de su supervivencia. Por tanto, la situación de insuficiencia cardíaca derecha avanzada en un paciente con hipertensión pulmonar es una situación crítica que requiere que el paciente sea derivado de manera rápida. Pero bueno, nosotros estamos tranquilamente en nuestra unidad de críticos, suena el busca, paciente con hipertensión pulmonar que llega a la puerta y ahora, Dios mío, ¿qué hago? Volvemos otra vez a insistir. Lo primero es pensar qué tipo de hipertensión pulmonar tiene el paciente, porque me va a marcar el manejo. Por tanto, mantener la calma, pensar cuáles son las posibilidades. Por epidemiología, lo más frecuente es que me encuentre con un paciente con una cardiopatía e hipertensión pulmonar severa. Y en segundo lugar, por frecuencia, será una patología respiratoria, especialmente los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar o con el síndrome de enfisema y fibrosis. Bueno, ¿y cómo saber en qué situación estoy? Bueno, cuando yo estoy sospechando una situación cardiológica, me va a ser tremendamente útil la utilización del ecocardiograma. Veremos cuándo utilizaremos el catéter de Swan-Ganz. Y para una hipertensión pulmonar del grupo 3, primero la aproximación más básica con la historia clínica, la placa de tórax y la gasometría. Pero no debemos de olvidarnos que una vez habladas de las dos grandes causas de hipertensión pulmonar, la tercera sería la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y dentro de ella su hermana pequeña, la embolia pulmonar aguda. La embolia pulmonar aguda puede desencadenar una situación de shock cardiogénico, eso lo sabemos todos, pero también puede ser la expresión de una embolia pulmonar sobre un paciente que ya tiene hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, con todos los cambios propios del remodelado del ventrículo derecho de una situación más crónica. Evidentemente, afrontar, si nosotros estamos ante un paciente con una embolia pulmonar aguda en la que la situación es muy clara, vamos a ir a estrategias de reperfusión, bien fibrinolisis o bien tratamiento mecánico de la embolia de pulmón, o si estamos ante una situación crónica en la que ya nos tendremos que plantear otro tipo de actuaciones, como puede ser la cirugía de endarterectomía pulmonar o la angioplastia pulmonar. Si no estamos en ninguna de esas tres circunstancias más frecuentes, entramos ya dentro del ámbito de lo que sería la hipertensión arterial pulmonar, que es la menos frecuente de todas ellas, para la que determinar realmente si es esa la situación, vamos a tener que recurrir de manera ineludible al catéter de Swan-Ganz. Vamos a tener que hacer un estudio hemodinámico para saber si nuestro paciente está en esa situación de hipertensión arterial pulmonar. Con lo cual, ante el paciente crítico que llega a nuestro hospital, pruebas básicas para empezar, placa de tórax, hipertensión pulmonar del grupo 3, el electrocardiograma nos va a dar muchísima información, cardiopatía isquémica, datos de hipertrofia del ventrículo derecho, la gasometría, como veremos a continuación, el TAC y el cateterismo cardíaco derecho. También la analítica nos va a ayudar muchísimo, porque nos va a dar información tanto como de qué grupo etiológico tiene el paciente, como también si lo que estamos viendo es un paciente que ya tenía una situación de hipertensión arterial pulmonar o de hipertensión pulmonar tromboembólica, que está afrontando algo que lo ha situado en una situación crítica de inestabilidad. En el hemograma, la eritrocitosis siempre nos va a indicar cronicidad, atención a las cardiopatías congénitas o a la propia hipertensión pulmonar, y la anemia, recordar que en un paciente con hipertensión pulmonar puede ser una causa de descompensación y de fracaso, igual que lo es en un paciente con una miocardiopatía dilatada. Siempre tenemos que descartar la infección, con lo cual los marcadores de infección van a ser terriblemente útiles. Tenemos que conocer el grado de afectación multiorgánica. La troponina nos va a indicar también si tenemos datos de isquemia derivada de enfermedad coronaria o de isquemia por la propia isquemia del ventrículo derecho, el NT-proBNP, el perfil tiroideo, nunca olvidar el perfil tiroideo. Una buena crisis hipertiroidea puede poner contra las cuerdas a un paciente con hipertensión arterial pulmonar, con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica o con hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía izquierda o patología respiratoria. Nunca olvidarse del hipertiroidismo, porque es un elemento que inestabiliza muchísimo a nuestros pacientes. La infección, lo hemos comentado, por supuesto, pediremos una serología para ir centrándonos en las posibilidades de hipertensión arterial pulmonar, portopulmonar o hipertensión pulmonar asociada al VIH o a la esquistosomiasis.
siempre pensar en un paciente crítico con hipertensión pulmonar la posibilidad de una enfermedad autoinmune. Un paciente con una crisis lúpica puede tener una expresión con una hipertensión arterial pulmonar absolutamente devastadora y voy a tener que dar el soporte para la hipertensión arterial pulmonar y el tratamiento específico de la crisis lúpica y, por supuesto, también pensar en la posibilidad de que mi paciente tenga una antifosfolípida. La gasometría, que uno pensaría que, bueno, me va a marcar gravedad, pero no me va a orientar mucho en qué tipo de hipertensión pulmonar tiene mi paciente, pues realmente nos manda también una serie de mensajes. En la hipertensión arterial pulmonar habitualmente voy a tener poca insuficiencia respiratoria, poca hipoxemia, y habitualmente la PCO2 va a estar baja, va a estar en 32, 34, 30, con unos pHs que van a tender a estar entre 7,45 y 7,50. Mientras que en el grupo 2 o 3 no voy a tener esa situación, voy a tener las dos variables de hipoxemia, pero la PCO2 va a ser normal o incluso aumentada. Y eso va a ser un elemento muy básico para que yo vaya trabajando en mi cabeza lo que es más importante cuando yo afronto un paciente crítico con hipertensión pulmonar, que es saber de qué tipo de hipertensión pulmonar estamos hablando. El TAC también va a ser de enorme ayuda, ya lo hemos comentado, nos va a ver en la embolia pulmonar aguda, la enfermedad tromboembólica crónica, pero también nos va a ayudar en otros ámbitos. No todo lo que hay dentro de las arterias pulmonares son trombos y a veces podemos llegar a ver un paciente con un sarcoma de la arteria pulmonar absolutamente obstructivo que pone a mi paciente en una situación crítica. Y eso va a ser muy importante que yo me lo tengo que plantear cuando esté pensando hasta dónde voy a llegar en las medidas de soporte que voy a darle a mi paciente con hipertensión pulmonar. Y también, puesto que nos va a orientar para los datos de enfermedad pulmonar, los datos de enfermedad veno-oclusiva pulmonar, esclerodermia por la dilatación esofágica o adenopatías mediastínicas en los pacientes con sarcoidosis. Y realmente lo que yo voy a ver delante de mis narices va a ser esto que estoy enseñando yo aquí en esta diapositiva. Voy a ver un ventrículo derecho que tiene que afrontar una poscarga tremenda. Eso va a llevar a una dilatación aguda del ventrículo derecho con una aparición de insuficiencia tricúspide de congestión sistémica, pero eso solo es una parte del círculo vicioso del fallo del ventrículo derecho en un paciente crítico con hipertensión pulmonar. Eso inmediatamente va a condicionar una disminución severísima del retorno venoso al corazón izquierdo. Por lo tanto, una caída de la precarga del corazón izquierdo, una caída del gasto cardíaco, una alteración severa de la relajación, también mediada por el desplazamiento interventricular del ventrículo derecho que empuja y aplasta al ventrículo izquierdo, como podemos ver en esta diapositiva. En este momento tenemos que parar el proceso, tenemos que cortar este círculo. Si no lo cortamos, nuestro paciente lamentablemente fallecerá tras la instauración de un fallo multiorgánico que va a ser imposible de manejar. ¿Y este fallo multiorgánico en qué se sostiene? Bueno, vamos a estar en una situación de insuficiencia cardíaca franca. Como en todas las insuficiencias cardíacas sabemos que vamos a tener una auténtica situación de inflamación, pero va a haber una serie de órganos diana que van a ser especialmente llamativos. El cerebro, todos sabemos que en estos pacientes, cuando el gasto cardíaco es extremadamente bajo, vamos a tenerlos en una situación de hipoperfusión cerebral, van a estar bradisíquicos, ansiosos, inquietos. A nivel intestinal también vamos a tener problemas y muchas veces vamos a ver que es una situación agudizada sobre una situación ya de insuficiencia cardíaca crónica porque nuestros pacientes van a tener caquexia cardíaca. Pero realmente a nosotros lo que más nos va a comprometer la posibilidad de supervivencia de nuestro paciente va a ser el daño renal y el daño hepático. Y en ambos dos, en las situaciones de paciente crítico con hipertensión pulmonar, vamos a tener de manera simultánea dos agentes lesivos. Uno de ellos va a ser la situación congestiva derivada de la elevación de la presión venosa central, tanto en el hígado como en el riñón, pero de manera simultánea vamos a tener también la consecuencia propia de la hipoperfusión, la necrosis hepática y la necrosis renal. Por tanto, vamos a ver cómo en nuestros pacientes vamos a tener esta combinación y en aquellos pacientes que hayan reagudizado su situación de insuficiencia cardíaca sobre una situación latente o crónica, la congestión previamente establecida va a hacer mucho más fácil que presenten daños isquémicos sobre ese órgano diana que ya tienen dañado previamente.
Por tanto, para evitar y cortar este círculo vicioso, vamos a tener que ejercer una acción simultánea en la que nuestro primer planteamiento, porque puede ser el más resolutivo, va a ser buscar desencadenantes que ha puesto a mi paciente en esta situación. El segundo de ellos va a ser optimizar el volumen circulante, el volumen en ventrículo derecho. Vamos a intentar disminuir la poscarga del ventrículo derecho, mantener el gasto cardíaco y, a ser posible, tenemos que mantener la presión de perfusión, es decir, tenemos que mantener la tensión arterial. Estos 5 puntos van a ser nuestro caballo de batalla para intentar vencer y que nuestro paciente sobreviva a esta situación tan dramática. En la hemoptisis, evidentemente, recordar que en un paciente con hipertensión pulmonar y hemoptisis tenemos que evitar la realización de una broncoscopia porque puede ser el punto final para el paciente. Por tanto, iremos a ver con el TAC dónde está el punto de sangrado e iremos a embolizar única y exclusivamente las colaterales que estén sangrando activamente. No intentaremos embolizar todas y cada una de las colaterales. Con las taquiarritmias auriculares, nuestro objetivo prioritario tiene que ser la cardioversión eléctrica siempre. Si nuestro paciente está inestable hemodinámicamente, tenemos que realizar una cardioversión eléctrica, por muy sencilla que nos pueda parecer la arritmia, bien sea una fibrilación auricular, un flúter o una taquicardia auricular. Evidentemente, si yo he hecho la cardioversión eléctrica, saco a mi paciente de la situación inestable y es un flúter, tengo que estaría pensando como segundo nivel, pero con relativa rapidez, en la ablación del flúter. Los pacientes con hipertensión pulmonar, por la dilatación muy importante de la aurícula derecha, tienen con muchísima frecuencia flúter auricular. Y si nuestro paciente aparece con un dolor torácico, ¿qué tenemos que pensar de él? Evidentemente, como cardiólogos, que son muchos de los de la audiencia, descartar el síndrome coronario agudo en un paciente con hipertensión pulmonar, porque también pueden tenerlo, pueden tener enfermedad coronaria, puede ser un paciente con una cardiopatía izquierda, con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que tenga un síndrome coronario agudo y tenga una hipertensión pulmonar en rango sistémico. Por lo tanto, esto siempre lo tengo que pensar. Pero también me puedo encontrar con otras cosas que son más difíciles que las piense, salvo que las tenga dentro de mi esquema de diagnóstico diferencial. Si mi paciente tiene una hipertensión arterial pulmonar de larga evolución, puede que tenga una dilatación aneurismática de la arteria pulmonar y eso puede implicar que mi paciente tenga una complicación asociada a la presencia del aneurisma, como puede ser la disección crónica sin unos síntomas relevantes o la disección por ruptura del aneurisma que me obligue a plantearme si yo voy a ser capaz de meter a mi paciente en quirófano o no. Pero también puedo tener otras condicionantes como puede ser la compresión extrínseca del tronco coronario izquierdo produciendo isquemia y disfunción aguda del ventrículo izquierdo que va a requerir la implantación de un stent en el tronco coronario izquierdo para poder solventar la situación. Por tanto, siempre en estos pacientes, como en todo paciente en una situación crítica, tengo que estar pensando en la situación que ha desencadenado para poder ver y actuar en esa causa primigenia, además de mantenerlo vivo actuando sobre esos pilares que hemos comentado previamente. Así, en el TAC, una de las cosas que vamos siempre a ir a mirar va a ser estos datos de presencia de un aneurisma por la posibilidad de complicación que tienen estos aneurismas y que pueden derivar en una situación crítica para mis pacientes. Recordar que es importante identificarlos porque podemos aportar soluciones para estos pacientes, como puede ser el stent del tronco o en los pacientes con disección del aneurisma de la arteria pulmonar, si esa disección es subaguda y no está produciendo síntomas y el paciente no está estable, no actuaremos sobre ella, pero si el paciente realmente está inestable y tenemos una ruptura subaguda de la disección pulmonar, pues ahí vamos a tener que plantearnos la cirugía y vamos a tener que tener muy claro que va a ser un procedimiento que no nos va a quedar otra alternativa, pero que realmente es un procedimiento que asocia una elevada mortalidad. Y esto es lo que nosotros vivimos hace un par de semanas aquí. Una disección aórtica, una disección pulmonar complicada con ruptura. Hasta ahora habíamos visto siempre disecciones crónicas asintomáticas como hallazgos casuales en pacientes con hipertensión pulmonar de larga evolución.
sí habíamos tenido ya varios casos de tener que implantar stent en tronco coronario izquierdo por compresión extrínseca. El embarazo, pues el embarazo es el enemigo silente. Siempre que hay una paciente con hipertensión pulmonar que súbitamente se inestabiliza, hay que pensar que esté embarazada. Porque aunque los cambios, la peor parte del embarazo va a ser el tercer trimestre y el puerperio, desde la semana cuarta, quinta semana, empiezan a surgir los cambios hormonales del embarazo que en una paciente con hipertensión arterial pulmonar no diagnosticada y sin tratamiento la puede poner en una situación de shock cardiogénico. Por tanto, tenemos que pensar siempre en el embarazo como causa subyacente, tenemos que testar que nuestra paciente no esté embarazada y en ocasiones nos vamos a encontrar una embarazada que solo con mirarla sabemos que está embarazada. Por tanto, en este subgrupo de pacientes, a toda la problemática que hemos comenzado, vamos a tener que plantearnos cuál es la estructura que vamos a tener, si el feto es viable, si el feto no es viable, si vamos a tener que establecer estrategias que protejan la vida de ese feto, sí o no, dependiendo de la edad de la gestación, del deseo de la mujer. Vamos a tener indudablemente datos de alarma específicos para ella, maduración fetal. Son toda una serie de cosas que nos van a complicar todavía más lo que sería el manejo del paciente crítico con hipertensión pulmonar. Recordar que tenemos que monitorizar a nuestro paciente y en ellos va a ser muy importante, aparte de las medidas habituales, si es posible, tener un catéter de Swan-Ganz porque nos va a ayudar muchísimo a la hora de ver la saturación venosa mixta, a la hora de ver la situación y la evolución del gasto cardíaco. Insistir de nuevo en el tema de la precarga. La precarga es un aspecto muy crítico en estos pacientes, en gran medida porque la precarga no es la misma que la de un paciente que no tiene hipertensión pulmonar. Un ventrículo derecho remodelado no podemos llevarlo a una situación de presión venosa central por debajo de 12 milímetros de mercurio, porque va a estar en una situación tipo hipovolemia relativa, va a producir hipotensión sistémica y va a cebar todavía más el círculo vicioso del fracaso del ventrículo derecho, pero si ya estamos con presiones venosas centrales por encima de 16 milímetros de mercurio, el mayor error es hacer una sobrecarga de volumen porque mi paciente está hipotenso, porque voy a distender más el ventrículo derecho, voy a aplastar más el ventrículo izquierdo y el gasto cardíaco va a caer todavía más. Y también tenemos que tener cuidado con el balance diario negativo, que es nuestro objetivo, pero que no debe ser superior al 1,5 litros, como mucho 2 litros, porque si hacemos un balance negativo muy rápido, el ventrículo derecho va a ser incapaz de adaptarse a la modificación aguda de la precarga. Tampoco son todos los inotropos y vasopresores iguales en un paciente con insuficiencia cardíaca derecha aguda con hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son los que con más frecuencia vamos a utilizar como soporte inotrópico? El preferido, por decirlo de alguna manera, es la dobutamina. Como soporte vasopresor van a ser la norepinefrina y la noradrenalina y la vasopresina. Siempre, evidentemente, en la decisión final de qué inotropo y qué vasopresor cojo van a influir dos cuestiones muy importantes, que va a ser la experiencia que cada uno de nosotros tiene con cada uno de estos fármacos, pero recordar que el circuito pulmonar y el circuito sistémico están interconectados y que no tiene ningún sentido hipotensar a nuestro paciente y luego sostener la tensión con un fármaco vasopresor. Con eso me refiero que no es un fármaco indicado en un paciente con hipertensión arterial pulmonar y problemas de tensión utilizar la mirrinona y de manera simultánea poner noradrenalina para subirle la tensión. Utilicemos un fármaco que no hipotense y será mejor sabiendo que la dobutamina la tensión no te la va a subir, pero por lo menos no te va a hipotensar. Por tanto, todos estos conceptos también nosotros los tenemos que tener interiorizados cuando afrontamos al paciente con hipertensión pulmonar. Y otro factor fundamental, evitar la insuficiencia respiratoria. Tenemos que mantener la oxigenación y de manera simultánea tenemos que evitar la hipercapnia. Y para eso tenemos que ir haciendo una aproximación, teniendo muy claro que en estos pacientes la ventilación mecánica tiene que estar muy al final del recorrido porque puede significar una situación de no retorno para mi paciente. Es decir, empezaré con las gafas de alto flujo, si con las gafas de alto flujo no lo consigo, pasaré a una ventilación mecánica no invasiva. Si tengo que llegar a la ventilación mecánica invasiva, muchísimo cuidado en el momento de la intubación para la ventilación mecánica porque se puede producir un colapso, se puede producir una disociación electromecánica y la situación crítica que estamos
viviendo acabe con el fallecimiento del paciente. Vamos a tener que tener extremo cuidado, planificarlo todo lo bueno que podamos y siempre vamos a tener que dar un extra de vasopresor para mantener la hipotensión que va a acompañar a la intubación mecánica. Y después, a la hora de ventilarlo, pues también vamos a tener que hacer una ventilación que podríamos llamar protectora, pero teniendo claro que tenemos que tener el paciente discretamente hiperventilado porque la hipercapnia es uno de los enemigos peores de la hipertensión pulmonar. En esta cuestión entra la posibilidad del ECMO en pacientes, sobre todo que nos vayamos a plantear un trasplante pulmonar. Hay que evitar la ventilación mecánica porque prácticamente cierra las puertas para hacer un trasplante pulmonar después. Y bueno, pues seguimos un poco, siento estas cosas del directo, como se suele decir, siempre nos sorprenden. Bueno, pues estábamos hablando un poquito del ECMO. El ECMO en el paciente crítico con hipertensión pulmonar, en el 89,9% va a ser un ECMO venoarterial, porque vamos a tener que darle soporte al paciente tanto de oxigenación como hemodinámico, pero hay algunas circunstancias en que vamos a poder utilizar el ECMO venoso. Sobre todo esas circunstancias van a estar relacionadas en gran medida con factores reversibles, siendo el más común de todos ellos un paciente con hipertensión pulmonar y una neumonía grave, en el que muchas veces haciendo un soporte respiratorio vamos a poder sacar al paciente adelante o pacientes con las formas venoclusivas de enfermedad. Pero realmente lo más importante de un ECMO es que antes de ponerlo tenemos que pensar para qué lo estamos poniendo. Es decir, hemos tenido que pensar qué vamos a hacer después. El ECMO no es un tratamiento, el ECMO es un soporte. No va a solucionar el problema de un paciente, sino que lo va a mantener vivo para que nosotros podamos implementar un tratamiento que sea realmente el que resuelva al paciente. Por tanto, yo tengo que pensar si el ECMO es un puente a la decisión, es un paciente no conocido que llega en una situación catastrófica al hospital, es una chica con una hipertensión arterial pulmonar idiopática, 25 años. Bueno, pues yo no puedo asegurar que la vaya a trasplantar, pero podría ser. Vamos a optimizarla para ver si la hacemos candidata a trasplante. O puede ser un paciente con una tromboembólica crónica en una situación parecida. Podemos tener una opción para él. O puede ser ya un paciente conocido que al final cualquier circunstancia o la propia progresión de la enfermedad lo ha puesto en una situación catastrófica y lo que estamos nosotros es manteniéndolo con el ECMO para que el trasplante pueda llevarse a cabo. Y cuando estamos hablando de cómo vamos a bajar la poscarga del ventrículo derecho, bueno, pues sabemos que para bajar la poscarga del ventrículo derecho vamos a tener fármacos en 3 vías terapéuticas. La vía de la endotelina, que realmente en el paciente crítico nos va a aportar poco. Tenemos la vía de la prostaciclina, siendo especialmente destacable el epoprostenol intravenoso y el hilopros inhalado. Comentaremos por qué. Y en la vía del óxido nítrico, pues también vamos a tener fármacos que podemos utilizar de forma intravenosa u oral, como son el sildenafil, que puede usarse en su variante intravenosa, o el tadalafil oral o el óxido nítrico inhalado. Y estos son los fármacos que nosotros vamos a usar de manera aislada o combinada para intentar disminuir la poscarga del ventrículo derecho de mi paciente. También es muy importante cuando yo estoy valorando qué posibilidades de futuro tiene mi paciente, es una situación completamente diferente cuando yo recibo un paciente con hipertensión arterial pulmonar en estado crítico que no ha recibido el tratamiento previo. Este paciente siempre tengo que llegar hasta el final, tengo que hacer un puente a que los tratamientos de disminución de la poscarga del ventrículo derecho sean eficaces, porque es un paciente que tiene todavía mucho manejo por delante, a cuando es un paciente que ya tiene todos los tratamientos puestos de la hipertensión pulmonar y ha habido algo que ha desencadenado un deterioro en el que yo ya tengo que estar pensando en si es o no es candidato a trasplante pulmonar. ¿Y cómo voy a hacer yo esto de poner los fármacos que van a actuar disminuyendo la poscarga del ventrículo derecho en ese contexto de caos? Pues evidentemente tengo que pensar que disminuir la poscarga del ventrículo derecho es absolutamente fundamental. Primero, intentaré equilibrar la volemia, empezaré a equilibrar la volemia, mantendré la presión de perfusión, pondré un inotrópico y a partir de ahí a fuego con el vasodilatador. El vasodilatador más indicado va a ser el epoprostenol, empezar con dosis muy bajitas. Si no tenéis epoprostenol, puede ser hilopros intravenoso, puede ser ceprostinil intravenoso, cualquier prostanoide intravenoso con perfusión sistémica nos puede servir y vamos a ir muy despacito.
Si realmente fuese absolutamente imposible, a pesar del soporte vasopresor, utilizar una prostaciclina sistémica, me cambiaría al hilopros inhalado para darme la posibilidad de introducir en una segunda vuelta el epoprostenol. Pero esto es excepcional. Habitualmente, con dobutamina, con vasopresor, voy a poder utilizar el epoprostenol, que vais a ver que curiosamente, y a pesar de que también tiene un cierto efecto vasodilatador en el lecho sistémico, va a mejorar de una manera bastante rápida a mi paciente. Es decir, cuanto más sea capaz de bajar la poscarga del ventrículo derecho, más voy a romper ese círculo vicioso del que estábamos hablando y más posibilidades voy a tener de que mi paciente salga adelante. Como apoyo al epoprostenol, puedo utilizar el sildenafilo desde fases muy precoces porque tiene un efecto sinérgico con el epoprostenol y me va a favorecer la tolerancia, porque el epoprostenol tiene efectos secundarios a nivel de cefalea, a nivel de diarrea. Bueno, podemos complementarlo con el sildenafilo, que nos va a permitir también una disminución de la poscarga del ventrículo derecho, y además ambos fármacos tienen un efecto inotrópico positivo directo sobre el ventrículo derecho. Por tanto, serían, junto con todos los fármacos que ya hemos comentado, las acciones más de elección en el manejo de nuestros pacientes. El trasplante pulmonar, también pensar en que hay factores que van a excluir la posibilidad del trasplante pulmonar, un paciente con una infección activa, un paciente muy mayor, un paciente extremadamente obeso. Todo esto va a tener que tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones de hasta qué punto voy a llegar en la lucha con mi paciente. Y, por supuesto, la posibilidad de, si tengo un paciente con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, tenemos tratamientos que resuelven a nuestros pacientes y que mejoran de una manera muy importante la supervivencia de los mismos, como es la cirugía o la angioplastia pulmonar. Por tanto, para terminar, acordarme de que tengo que actuar sobre la descompensación del ventrículo derecho, impidiendo la progresión de la hipotensión sistémica, centrándome en la crisis de hipertensión pulmonar, teniendo cuidado con la ventilación mecánica con presión positiva y teniendo siempre claro el dilema del incremento de la presión telediastólica del ventrículo derecho. Por tanto, voy a utilizar inotrópicos, voy a utilizar vasodilatadores, diuréticos, y si no es suficiente, voy a utilizar la hemofiltración, y voy a tener en cuenta que no puedo manejar presiones altas, no puedo manejar PIPs elevados, por lo que ya hemos comentado previamente. Y la taquiarritmia cardioversión inmediata. La oxigenación y el ECMO van a estar ahí, y siempre tratar factores desencadenantes, optimizar el balance de fluidos, reducir la poscarga, mejorar el gasto y mantener la presión de perfusión podrían ser los titulares de cómo manejar a un paciente crítico con hipertensión pulmonar. Muchas gracias por vuestra atención. Ok, muchísimas gracias, Pilar, por tu fantástica conferencia. Bueno, abramos los micrófonos, por favor. Empecemos a levantar la mano las personas que tengan comentarios, preguntas, o las pueden enviar por dentro del chat interno y nosotros las vamos leyendo. Entonces, vamos con preguntas. Ah, no, aquí sí está Daniel Mendoza. Adelante, Daniel, prende tu micrófono, por favor. Hola, doctora, buenos días. Primero que todo, darle las gracias, felicitarla por excelente charla. Es un placer poder tenerla aquí en nuestro programa y que nos colabore con tan excelente charla. Doctora, mi pregunta dirigía a este tipo de paciente que a veces nos llega a la unidad con una hipertensión pulmonar secundaria, un tromboembolismo pulmonar crónico, que es como el tipo 4, que es como la tercera causa más frecuente. Pero, perdón, no un tromboembolismo crónico, uno agudo, pero no está inestable hemodinámicamente, ¿sí? Ecocardiográficamente tiene un ventrículo derecho que está dilatado, pero no está en disfunción ventricular, un TAPS está normal. A este paciente, de acuerdo a los índices de severidad, uno decide trombolizarlo o mejor colocar el catéter de arteria pulmonar, y de acuerdo a la hipertensión pulmonar inicial de manejo con vasodilatadores, o es mejor trombolizar. Si tú tienes una embolia pulmonar aguda, trombolízalo, o tratamiento mecánico de la embolia de pulmón es un factor desencadenante, y por tanto, si tu paciente tiene inestabilidad hemodinámica o
o bueno, está cortando diuresis, tiene algún factor de esas características que lo están poniendo en una situación crítica, en la embolia de pulmón lo primero siempre conseguir la recanalización o la desobstrucción aguda del material trombótico, con lo cual ahí tienes que empezar por ahí. Ahora bien, hay veces que nosotros lamentablemente vivimos embolias pulmonares agudas tan críticas que necesitamos soportar al paciente para poderle hacer el tratamiento desobstructivo. Nosotros hay veces que en pacientes que están preparada por una embolia pulmonar masiva les colocamos un ECMO y luego les hacemos un tratamiento mecánico de la embolia de pulmón. Pero si yo tengo material embólico pulmonar fresco, tengo que ir a por él. Ese tiene que ser mi primera acción, ir a quitar eso. Porque incluso teniendo una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, si me deshago del material trombótico fresco, el paciente va a mejorar. Ok, antes de darle la palabra a Ricardo, voy a leer una pregunta que mandan del Hospital Santa Clara. ¿Qué opinión tienes o si tienes alguna experiencia en el manejo de la poscarga del ventrículo derecho, por ejemplo, vasodilatadores pulmonares, en hipertensión pulmonar asociada al SDRA? ¿Al qué? Al SDRA, al síndrome de dificultad respiratoria pues, del adulto, ¿Al distrés respiratorio? Al distrés respiratorio, sí. Vale. Bueno, pues en el distrés respiratorio la verdad es que yo no tengo experiencia, pues soy cardiólogo y no soy intensivista, con lo cual yo experiencia personal no tengo. Hemos discutido a veces con nuestros compañeros de intensivos y la verdad es que la cosa es, bueno, bastante disonante. Nosotros única y exclusivamente utilizamos y generalmente utilizamos óxido nítrico en aquellos pacientes en los que tienen una claudicación muy clara del ventrículo derecho, porque en los otros pacientes realmente yo no les he visto ningún tipo de mejoría. No soy experta en absoluto porque no soy intensivista. Pero a nosotros a mí por lo menos cuando me han llamado para estas sesiones de uno ya está desesperado y no sabe qué hacer, ha sido en pacientes en el que nosotros objetivamos un compromiso muy importante de la función del ventrículo derecho, en la que realmente el tratamiento inhalado de la hipertensión pulmonar puede tener una cabida. Y fundamentalmente lo hacemos con óxido nítrico y en algunos pacientes, sobre todo en el contexto del COVID, en algunos pacientes lo hemos hecho con óxido nítrico y con iloprost inhalado, pero han sido pacientes que también habían tenido una embolia de pulmón, de estas microembolias del COVID. En fin, no puros pacientes de distrés respiratorio por otras causas. En eso yo no tengo experiencia. Ok. Ricardo, adelante, prende tu micrófono, por favor. Profe, buenos días. Doctora Pilar, muchísimas gracias. Es un gusto para nosotros tenerla aquí en el programa. Quería preguntarle, ¿qué piensa usted o cuál sería el escenario para el uso de levosimendan en estos pacientes, dado que se hizo hincapié todo el tiempo sobre la dobutamina? Bueno, el levosimendan en un paciente crítico con hipertensión arterial pulmonar no tiene cabida. El levosimendan es cuando tú ya has sacado al paciente crítico de una situación estable, es dependiente de dobutamina y para destetarle de la dobutamina vas a usar el levosimendan. En otras circunstancias es distinto. Si yo tengo una hipertensión arterial pulmonar asociada a una cardiopatía izquierda, el levosimendan puede tener un papel más razonable. Habitualmente porque no es tan severa el problema o tan severo el problema de la hipotensión sistémica. La mezcla del levosimendan con la noradrenalina para mantener tensión arterial, en caso de compromiso importante del ventrículo derecho, tengo que tener mucho cuidado, porque las dosis altas de noradrenalina, igual que las dosis altas de dobutamina, pero sobre todo las dosis altas de noradrenalina, van a exacerbar la hipertensión pulmonar. Entonces, siempre tienes que estar pensando en que tú los vasopresores los tienes que utilizar a las dosis más bajas posibles para que de rebote, aparte de mantenerte la tensión arterial sistémica, no te suban la presión pulmonar. Con lo cual el levosimendan sería un fármaco a utilizar en la hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía izquierda, siempre y cuando no tuvieras un serio problema de hipotensión que te requiriese utilizar dosis altas de noradrenalina para poder poner el levosimendan, porque entonces tendrías el efecto rebote de incrementar la hipertensión pulmonar por la dosis alta de noradrenalina. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué otra persona tiene preguntas? Por aquí yo miro. Bueno, mientras alguien se entusiasma, te voy a hacer una pregunta, Pilar. Es que imagínate que hemos tenido coincidencialmente dos pacientes
relacionados con hipertensión pulmonar e insuficiencia tricuspidia severa. Una señora con un antecedente de un reemplazo de una válvula mitral, tenía una válvula mitral protésica, y estuvo en la casa durante mucho tiempo, venía consultando pues por descompensaciones severas, encontramos una hipertensión pulmonar tan severa que inclusive para nosotros en la unidad fue bastante difícil implantarle el catéter de Swan-Ganz, e incluso llevada al laboratorio de hemodinamia con una guía hidrofílica también fue bastante difícil. A esa paciente finalmente la sacamos adelante, pues ahí con el manejo del volumen, como tú enseñas, y utilizamos vasodilatadores, utilizamos Ilopros inhalado y le asociamos sildenafil. Finalmente la mandamos para la casa con sildenafil y Ilopros, y aunque también, pues, para el caso de la señora es una hipertensión pulmonar del grupo 2, quedamos mucho con esa duda. ¿Qué opinas tú? ¿Qué nos recomiendas sobre el manejo ya, digamos que ambulatorio? Porque además tenemos como planeado, cuando la tengamos en mejor estado funcional, volverla a presentar para el grupo quirúrgico con el objetivo de hacerle una anuloplastia tricuspidia. ¿Qué nos recomendarías? A ver, por partes, que se suele decir. En el contexto agudo hicisteis lo que teníais que hacer, manejo de volumen, intentar bajarle las presiones como fuera, y Ilopros inhalado es una excelente opción, y el sildenafilo también. Luego tenéis que ver en qué punto se equilibra. Si esa paciente mantiene hipertensión pulmonar severa, no le cierres la tricúspide porque será un desastre todavía mayor. O sea, esa señora está usando la insuficiencia tricúspide como una válvula de escape para el ventrículo derecho. Si se lo cierras, el ventrículo derecho se queda estrangulado y va a ser todavía peor. Cuesta a veces un poco entenderlo, pero la presión diaria de hipertensión pulmonar con unas resistencias vasculares pulmonares por encima de 5, incluso te diría que por encima de 4, te pienses mucho cerrar la válvula tricúspide. Después, en estos pacientes valvulares vamos a tener dos escenarios. Los pacientes valvulares que tienen la presión capilar pulmonar muy alta, que mantienen presiones capilares pulmonares de 25, de 30, en esos el vasodilatador pulmonar te va a acabar produciendo problemas, seguro. Con lo cual, poco a poco, una vez superada la situación y que la paciente se inestabilice, lo vas a tener que ir retirando. Yo el primero que retiraría sería el Ilopros, y el sildenafilo, que es el que menos sube la PCP, lo puedes aguantar más. Si la paciente es esas de las que tienen una PCP entre 18 y 22 y unas resistencias vasculares pulmonares por encima de 5, yo le mantendría el sildenafilo. Porque la experiencia que nosotros hemos tenido en ese subgrupo de pacientes, que es muy poco frecuente, porque la mayor parte de los valvulares que mantienen hipertensión pulmonar tienen PCPs muy altas, porque tienen aurículas izquierdas muy enfermas, tienen aurículas izquierdas aneurismáticas, que hacen una retransmisión, tienen un cierto mismatch protésico, bla, 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 bla. Pero si no es de ellas, si es de las que realmente tienen mucha vasculopatía pulmonar, yo sí le mantendría el sildenafilo como tratamiento de manera crónica. Incluso nosotros en algunas pacientes hemos conseguido por lo menos que no ingresaran tanto, que no tuvieran tantos episodios de insuficiencia cardíaca, y hemos mejorado su calidad de vida. Sigue teniendo un pronóstico ominoso. O sea, los pacientes del grupo 2 con muchísima IT y con resistencias vasculares pulmonares muy altas tienen un pronóstico muy malo a día de hoy. Sí, precisamente en la otra paciente que te iba a comentar, hicimos eso, precisamente por eso todos los llevamos con catéter de Swan-Ganz, y en la utilización del Ilopros vamos midiendo constantemente cómo se comporta la cuña, de tal manera que si se nos está elevando, paremos la vasodilatación pulmonar para no llevarlos a un edema pulmonar. Ese otro paciente que te cuento también lo hicimos, ese paciente sí le hicieron un reemplazo de válvula mitral, y finalmente con unas cuñitas le hicimos un seguimiento incluso con BNP antes de la alta hospitalaria, se mandó con sildenafilo solamente a una dosis muy pequeñita. No sé si Cristian, el cardiólogo, está por aquí conectado, no lo veo, pero él lo está manejando solamente con sildenafilo, así como tú recomiendas, así es. Por acá veo a Oscar Ramos con la mano levantada. Oscar, adelante, por favor, prende tu micrófono. Hola, bueno, saludos, doctora Pilar, muchas gracias por la charla. Una pregunta que sé que es difícil. En su experiencia con los pacientes con soporte mecánico que tengan indicación de ECMO como puente, ya sea trasplante, como usted lo ha dicho, a resolución del cuadro, que se utilizan vasodilatadores pulmonares, ¿qué recomendaciones da usted para la titulación? Pues en principio ahí tú lo vas a titular según cómo mantengas la tensión arterial. Si es que al final,
para la titulación de los vasodilatadores, lo que más te va a importar es cómo mantengas la situación hemodinámica del paciente. Si es un paciente con hipertensión arterial pulmonar, ten en cuenta que el ECMO, como en cualquier paciente con ECMO, por encima de los 15 días vas a estar en un apuro, con lo cual tú simultáneamente a tener al paciente en ECMO, aunque sea una terapia puente a otra cosa, tienes que ir pensando a ver si en algún momento vas a poder ser capaz de quitar el ECMO. Con lo cual, el ir introduciendo los vasodilatadores pulmonares va a estar en tu hoja de haber, porque va a ser la única posibilidad de que el paciente luego podamos ir disminuyendo el flujo del ECMO y que realmente veamos que el ventrículo derecho puede tirar por sí mismo. Con lo cual, el tema es ir introduciendo los vasodilatadores pulmonares, no solo por el objetivo de que me vaya a funcionar mejor o peor el ECMO, sino por intentar quitar el ECMO lo antes posible, porque el ECMO es en sí mismo una medida de soporte que tiene muchísimas complicaciones. Y a veces los trasplantes pulmonares no llegan de manera inmediata o la cirugía no llega de manera inmediata. Entonces, el ECMO es como una situación intermedia. Bueno, muy bien. Bueno, voy a leer las últimas dos preguntas para que demos cierre a la reunión. Te mandan a preguntar aquí interno, buenos días, el uso de dos inotrópicos, milrinona y maldobutamina en dosis máxima en falla del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar. ¿Cuál es tu opinión? A ver, siempre es bueno no utilizar los inotrópicos a dosis máximas por lo que hemos comentado de efecto vasoconstrictor en el seno del ventrículo derecho. La milrinona, el principal problema que tiene es que hipotensa. Entonces, en el paciente crítico con hipertensión pulmonar te pasa como con HAP, te pasa exactamente lo mismo que cuando quieres usar levosimenal, es que te va a hipotensar al paciente. Entonces, a mí no me gusta demasiado. Además, con la milrinona tienes otro problema adicional, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 3, que puede tener cierto grado de interacción en fomentar la hipotensión cuando utilizas un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5 como el sildenafilo. Con lo cual, yo en los pacientes en los que tienen una hipertensión arterial pulmonar, no grupo 2, yo la milrinona intentaría no utilizarla por lo que estamos hablando, por su efecto hipotensor sistémico y por su potencial interacción con los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. Bueno, muy bien. Y del Hospital Santa Clara te preguntan esto. En los pacientes con falla cardíaca derecha, en quien se consideró epoprostenol, si la evolución es favorable, ¿cómo se terapia o se deja hasta dar de alta el paciente de la UCI? ¿Qué criterio hay para el retiro? A ver, si el paciente lo ha sacado adelante con el epoprostenol, por lo menos lo tiene que tener con el epoprostenol 6 meses, hasta que el paciente realmente se recupere de verdad. Porque si tú le sacas de la falla con el epoprostenol y le quitas el epoprostenol a los 2 meses, es muy probable que el paciente vuelva a recaer. Porque tú ten en cuenta que el efecto máximo del epoprostenol lo consigues a los 3 meses. Empieza a hacer efecto en cuanto lo pones, pero el efecto máximo real lo tienes a los 3 meses. Con lo cual, por lo menos, tú tienes que tener ese paciente 3 meses, asegurarte que está en una situación de bajo riesgo y en ese momento te puedes plantear, haciéndole un cateterismo derecho para estar seguros de dónde estás, intentar retirar el epoprostenol apoyándolo en este momento en Selexipag. Pero desde luego no es un tratamiento que tú pongas solo para mientras el paciente está entre vida o muerte, porque si lo retiras de manera muy rápida, el paciente va a recaer. Puedes cambiar el epoprostenol por teprostinil. Eso no habría ningún problema, porque son dos prostaglandinas sistémicas. Por ejemplo, el paciente vive en un lugar remoto, no le puedes mandar con un catéter central, le puedes mandar con teprostinil subcutáneo, que es más seguro. Lo único que tienes que recordar es que vas a necesitar el doble de teprostinil que de epoprostenol en términos de dosis. Si yo le tengo con 20 nanogramos de epoprostenol, tengo que poner 40 de teprostinil y así, porque digamos que sería un equivalente en cuanto a potencia farmacológica. Veo que no hay más preguntas. Pilar, muchísimas gracias como siempre. Tu gentileza, todas tus recomendaciones y enseñanzas son muy valiosas para nosotros. Esperamos que tenerte en un futuro en alguna actividad, pero presencial en Medellín para mostrarte. Muy bien, muchas gracias. Un feliz día para ti. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en las otras actividades del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo a la Universidad de Antioquia en nuestras aulas abiertas.